El hijo que nadie veía. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre las colinas de Belén, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Era un nuevo día, pero para David, todos los días parecían iguales. Lejos de la casa, lejos de las voces, lejos del reconocimiento. Ahí estaba él, solo, rodeado de ovejas. El menor de los hijos de Isaí, el que nadie mencionaba cuando hablaban de fuerza, el que no era invitado cuando había decisiones importantes, el que simplemente estaba. O al menos, eso creían los demás. Mientras sus hermanos mayores entrenaban para la guerra, hablaban con autoridad y caminaban con seguridad, David caminaba entre pastos secos, guiando animales que apenas lo escuchaban. Nadie esperaba nada de él, ni siquiera su propio padre. «David, lleva las ovejas más lejos hoy», le había dicho Isaí aquella mañana, sin siquiera mirarlo a los ojos. Sin preguntas, sin interés, sin afecto. Solo una orden. Y David obedecía, siempre lo hacía. Pero había algo que nadie veía, algo que crecía en silencio lejos de las miradas humanas. En medio del campo, cuando el viento soplaba suave y el mundo parecía detenerse, David no estaba solo. Nunca lo estaba. Con una pequeña arpa entre sus manos, sus dedos comenzaban a moverse con delicadeza. Las notas se elevaban en el aire como susurros, como oraciones. No eran canciones ensayadas, eran conversaciones. «Señor», murmuraba a veces, mirando el cielo infinito, «¿me ves aquí?». Y en ese silencio encontraba respuesta, no con palabras audibles, sino con una paz inexplicable, una certeza profunda. Dios sí lo veía. Mientras el mundo lo ignoraba, el Creador del universo lo escuchaba. Cada acorde, cada pensamiento, cada latido. Pero no todo era calma en esos campos. Había noches en las que el peligro acechaba, ruidos entre los arbustos, ojos brillando en la oscuridad, bestias salvajes buscando presa fácil. Y entonces el joven pastor dejaba de ser invisible. Tomaba su vara, su honda, y enfrentaba lo que fuera necesario. No por gloria, no por reconocimiento, sino porque era su responsabilidad. Porque esas ovejas, aunque nadie lo entendiera, importaban. En más de una ocasión la muerte estuvo cerca. Un león, un oso, garras, colmillos, fuerza descomunal, contra un muchacho aparentemente insignificante. Pero David no retrocedía, no porque confiara en sí mismo, sino porque confiaba en aquel que estaba con él. Y una y otra vez, salía victorioso. Nadie en casa escuchaba esas historias, nadie celebraba esas batallas, pero el cielo sí. El cielo observaba cada momento en secreto. El cielo conocía el corazón de ese joven olvidado, un corazón valiente, un corazón fiel, un corazón dispuesto. Y entonces, un día que parecía como cualquier otro, todo comenzó a cambiar. En la casa de Isaí, algo inusual estaba ocurriendo. Un visitante había llegado. No era un hombre común, era el profeta Samuel, el mismo que hablaba en nombre de Dios. Su presencia no pasaba desapercibida. La tensión se sentía en el aire. Isaí, nervioso, reunió rápidamente a sus hijos. Uno por uno comenzaron a presentarse delante del profeta. Eliab, el mayor, fuerte e imponente. Luego Abinadab, después Sama. Todos con apariencia digna, todos con porte de guerrero. Cualquiera pensaría que uno de ellos era el elegido. Incluso Samuel lo pensó. Al ver a Eliab, su corazón se inclinó. Seguramente este es el ungido del Señor. Pero entonces, Dios habló. No en voz alta para todos, solo para Samuel, y sus palabras rompieron toda lógica humana. No mires su apariencia, ni su estatura,
yo lo he rechazado. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Uno a uno, todos los hijos pasaron frente al profeta, y uno a uno fueron rechazados. La confusión crecía, el silencio se volvía incómodo, hasta que Samuel, desconcertado, hizo una pregunta que cambiaría la historia para siempre. ¿Son estos todos tus hijos? Isaí dudó por un momento, como si hubiera olvidado algo, o a alguien. Bueno, queda el menor, respondió finalmente, pero está cuidando las ovejas. El menor, el que no valía la pena traer, el que ni siquiera fue considerado. Samuel no dudó. Manda a llamarlo. No nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y en ese instante, en algún lugar del campo, un joven pastor, ignorado por todos, estaba a punto de ser visto, pero no por los hombres, sino por Dios. El elegido inesperado. El mensaje llegó hasta el campo como un eco extraño, fuera de lugar. «¡David!», gritó uno de los siervos agitado. «¡Tu padre te llama! ¡Ahora!». David levantó la mirada, sorprendido. Eso no era normal. A él no lo llamaban, a menos que fuera absolutamente necesario. Miró a su alrededor, como si esperara encontrar a alguien más a quien realmente estuvieran buscando. Pero no, era a él. Dejó la onda a un lado, acomodó rápidamente su túnica y comenzó a caminar de regreso. Su corazón latía más rápido de lo habitual, no por miedo, sino por incertidumbre. Algo estaba pasando, y lo sentía. Al acercarse a la casa, notó el ambiente distinto, silencio, expectativa. Todas las miradas estaban dirigidas hacia la entrada, esperándolo a él. David se detuvo un instante antes de cruzar el umbral. Respiró profundo y entró. Sus hermanos estaban alineados, firmes, imponentes, como siempre, pero esta vez ninguno hablaba. Su padre estaba ahí también, serio, contenido, y frente a todos, el profeta Samuel. Lo reconoció de inmediato. No cualquiera recibía la visita de un hombre así. No cualquiera estaba en presencia de alguien que hablaba directamente con Dios. Por un segundo, David sintió que no pertenecía a ese lugar. Polvo en sus pies, olor a campo en su ropa, cabello desordenado. Nada en él parecía digno de ese momento. Pero entonces, Samuel lo miró y todo cambió. No fue una mirada común, fue profunda, como si atravesara lo visible y se detuviera justo en el corazón. Y en ese instante, Dios volvió a hablar. «Levántate y úngelo. Este es». Sin explicación, sin lógica humana, sin aprobación de nadie más, solo una decisión divina. Samuel se puso de pie, lentamente. El sonido del aceite moviéndose dentro del cuerno resonó en la habitación, como un anuncio invisible de que algo eterno estaba a punto de suceder. David no entendía, sus hermanos tampoco. Isaí guardaba silencio, pero nadie se atrevía a interrumpir. Samuel se acercó. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Y entonces, delante de todos, derramó el aceite sobre la cabeza de David. El líquido descendió lentamente por su cabello, por su frente, como si marcara algo más que un momento. Marcaba un destino, un llamado, una elección. Invisible para muchos, pero irrevocable. En ese instante, algo ocurrió. No se vio con los ojos, no se escuchó con los oídos, pero David lo sintió, como un fuego suave dentro de su pecho, como una presencia que lo envolvía, como si el cielo mismo hubiera descendido a habitar en él. Era el Espíritu de Dios. Desde ese día, nada volvería a ser igual. Pero curiosamente, todo parecía igual. Samuel no dio discursos, no explicó nada, no anunció públicamente lo que acababa de pasar. Simplemente se fue. El silencio quedó suspendido en la habitación, pesado, incómodo. Sus hermanos lo miraban diferente ahora, no con admiración, sino con desconcierto, tal vez con molestia. ¿Por qué él? ¿Por qué el menor? ¿Por qué el olvidado? David no tenía respuestas, ni siquiera estaba seguro de qué significaba todo aquello. ¿Rey?
¿Cómo podría ser rey si ni siquiera era considerado en su propia casa? Pasaron los minutos y la vida continuó, como si nada hubiera pasado. Isaí rompió el silencio con una frase simple: «Vuelve al campo». Y así, el joven que había sido ungido por Dios regresó a cuidar ovejas, sin corona, sin reconocimiento, sin cambios visibles, solo con una promesa que nadie más conocía. Pero algo dentro de él había despertado. Ya no era solo un pastor, era un hombre con propósito, uno que había sido visto por Dios. En los días que siguieron, el campo se convirtió en algo distinto. Las canciones cambiaron, las palabras que salían de su boca tenían más profundidad, más conexión, más verdad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No eran simples frases, eran experiencias. David había vendido algo que pocos comprendían. Dios no elige como el mundo elige. Dios no se impresiona con la fuerza, ni con la apariencia, ni con la posición. Dios mira el corazón, y había visto el suyo. Pero mientras David crecía en secreto, en el palacio, algo se rompía. El rey Saúl ya no era el mismo. La presencia de Dios que antes lo acompañaba, ahora se había apartado, y en su lugar, una oscuridad comenzó a invadirlo. Momentos de ira, confusión, tormento interno. Nadie podía calmarlo, nadie podía ayudarlo. El rey de Israel estaba perdiendo el control. Y lo más irónico es que la solución a su tormento estaba en un campo, cuidando ovejas, sin saber que su momento estaba a punto de acercarse. Porque a veces Dios unge en secreto, antes de exponer en público, y el joven que había sido ignorado por todos estaba a punto de entrar al lugar donde comenzaría su verdadero proceso, pero no como rey, aún no, sino como algo mucho más difícil, un servidor en la casa del hombre que un día intentaría matarlo. En el palacio, el ambiente había cambiado. Ya no había paz. Los pasillos, antes llenos de autoridad y orden, ahora se sentían pesados, como si algo invisible los recorriera. Los sirvientes caminaban con cautela, hablando en susurros, evitando hacer ruido, porque el rey ya no era el mismo. Saúl, el ungido de Dios, el hombre que una vez fue elegido para liderar a Israel, ahora vivía atrapado dentro de su propia mente. Había días en los que permanecía en silencio absoluto, mirando al vacío, como si algo lo consumiera desde adentro. Y había otros donde la ira estallaba sin aviso. Gritos, objetos lanzados, miradas llenas de oscuridad. Nadie sabía cómo ayudarlo. Nadie podía acercarse demasiado, sin arriesgarse. El temor reinaba, hasta que uno de sus siervos, con voz temblorosa pero decidida, habló. «He oído de un joven, hijo de Isaí de Belén. Sabe tocar el arpa, y cuando lo hace, algo cambia. Además, es valiente, prudente, y Dios está con él». La última frase quedó suspendida en el aire. Dios está con él. Eso era exactamente lo que Saúl había perdido. Sin muchas opciones, el rey dio la orden. «Tráiganlo». Y así, el llamado volvió a llegar. Pero esta vez no era desde su casa, era desde el palacio. David dejó una vez más el campo, pero ahora no iba solo como un pastor. Iba como respuesta a una necesidad que nadie más podía llenar. Al llegar, todo parecía abrumador. Las estructuras imponentes, los guardias, la riqueza, un mundo completamente distinto al que conocía. Y sin embargo, no era ese lugar lo que más impactaba. Era la presencia que se sentía dentro, pesada, oscura, real. Cuando finalmente fue llevado ante el rey, David pudo verlo de cerca. Saúl estaba sentado, pero no había descanso en su postura. Sus ojos inquietos, su rostro tenso. Era evidente, algo dentro de él estaba en guerra. David no dijo mucho, no hacía falta, solo tomó su arpa y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas, pero poco a poco el sonido llenó la habitación. No era solo música, era algo más. Era paz convertida en melodía, era fe hecha sonido,
Era la presencia de Dios manifestándose a través de un joven olvidado. Y entonces, algo ocurrió. El ambiente cambió, la tensión disminuyó. La respiración de Saúl se estabilizó. Sus hombros rígidos comenzaron a relajarse. Sus ojos dejaron de luchar. Por primera vez en mucho tiempo, había calma, silencio, descanso. David siguió tocando, sin prisa, sin necesidad de reconocimiento, solo dejándose llevar por esa conexión invisible que había cultivado en secreto, en los campos donde nadie lo veía. Y en ese momento, el rey encontró alivio, no por estrategia, no por medicina, sino por la presencia de Dios que habitaba en alguien que el mundo había ignorado. Desde ese día, David comenzó a quedarse en el palacio, no como príncipe, no como heredero, sino como músico, como servidor, como alguien que calmaba tormentas, que él mismo no había provocado. Saúl comenzó a apreciarlo, incluso llegó a quererlo. Había algo en ese joven que no podía explicar, pero que necesitaba, algo que lo hacía sentirse menos perdido. David, por su parte, observaba, aprendía, escuchaba. Veía cómo funcionaba el reino desde adentro, cómo se tomaban decisiones, cómo se movía el poder, pero nunca olvidaba quién realmente era, ni de dónde venía, ni quién lo había elegido, porque aunque ahora estaba en el palacio, su identidad no venía de ese lugar, venía de Dios. Sin embargo, había una verdad silenciosa que flotaba entre ambos, una verdad que ninguno decía, pero que el cielo ya había establecido. El joven que tocaba para el rey había sido ungido para reemplazarlo, y aunque en ese momento la relación parecía armoniosa, el tiempo revelaría algo más oscuro, porque cuando el favor de Dios se mueve, también expone lo que está fuera de su voluntad, y lo que comenzó como cercanía se transformaría en tensión, lo que parecía una oportunidad se convertiría en una prueba, porque David no solo estaba siendo preparado para reinar, estaba siendo formado para resistir. Y muy pronto, el escenario cambiaría. Ya no sería un cuarto en silencio, ni una melodía suave, sino un campo de batalla, donde no bastaría con tocar, sino con creer. Porque el mismo joven que calmaba al rey estaba a punto de enfrentarse a algo que haría temblar a toda una nación. El gigante que todos temían. El aire olía a tensión. Dos ejércitos se encontraban frente a frente, separados por un valle que parecía contener más que tierra. Contenía miedo. Por un lado, Israel. Por el otro, los filisteos. Y en medio de ambos, un silencio pesado que se rompía cada mañana con el mismo sonido. Un desafío, un grito, una amenaza. Desde las filas filisteas emergía una figura imposible de ignorar: Goliat, un gigante. Su altura imponía terror, su armadura brillaba bajo el sol como si estuviera hecha para intimidar antes incluso de luchar. Cada paso suyo hacía temblar el suelo y el ánimo de los hombres que lo observaban desde lejos. «Elijan a un hombre y que descienda contra mí», rugía con desprecio. «Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán». Día tras día, el mismo reto, la misma humillación, y nadie respondía. Ni un solo hombre en Israel, ni siquiera el rey. El miedo había paralizado a un ejército entero. Fue en ese contexto que David llegó, no como soldado, no como héroe, sino como mensajero. Su padre lo había enviado con provisiones para sus hermanos mayores, que estaban en el frente de batalla. Una tarea simple, sin gloria, sin importancia aparente. Pero los momentos que cambian la historia rara vez anuncian su llegada. David recorrió el campamento buscando a sus hermanos, cuando de pronto lo escuchó. La voz de Goliat, alta, desafiante, despreciando no solo a Israel, sino al Dios de Israel. Algo dentro de David se encendió. No era miedo,
Era indignación. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó, sin entender cómo nadie reaccionaba. Los hombres lo miraron con incredulidad. ¿Quién era este joven para hablar así? ¿No veía lo mismo que ellos? ¿No sentía el mismo temor? Pero David no estaba viendo al gigante como ellos. Ellos veían tamaño. Él veía desafío. Ellos veían fuerza. Él veía ofensa. Cuando sus hermanos lo escucharon, su reacción no fue de apoyo, fue de desprecio. ¿Para qué has venido?, le dijo Eliab con dureza. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo, solo has venido a ver la batalla. Las palabras golpearon fuerte, pero David no respondió con enojo, porque ya estaba acostumbrado a ser malinterpretado, a ser subestimado, a ser ignorado, y aún así, seguir adelante. David insistió, preguntó, observó, hasta que sus palabras llegaron a oídos del rey. Saúl mandó a llamarlo. Cuando David estuvo frente a él, la escena parecía absurda. Un joven pastor delante de un rey desesperado. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, dijo David con firmeza. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Saúl lo miró, evaluándolo, y negó con la cabeza. No puedes ir contra él. Eres apenas un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud. Tenía sentido, era lógico, era evidente. Pero David no hablaba desde la lógica, hablaba desde la experiencia con Dios. Tu siervo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, yo iba tras él, lo hería y la rescataba, y si se levantaba contra mí, lo agarraba de la quijada y lo mataba. El silencio volvió a caer. No era arrogancia, era convicción. El mismo Dios que me libró del león y del oso, me librará de este filisteo. Esa frase cambió todo. Saúl dudó, pero finalmente cedió. Ve, y que el Señor esté contigo. Intentó vestirlo con su propia armadura, pesada, incómoda, ajena. David lo intentó, pero no pudo caminar. No era él, no era su forma, no era lo que Dios había usado antes. Así que la rechazó. Se quedó con lo que conocía, con lo que había probado, con lo que Dios ya había respaldado. Tomó su cayado, su honda, y recogió 5 piedras lisas del arroyo. 5. No porque dudara, sino porque estaba preparado. Y entonces, caminó. Descendió al valle, solo, sin espada, sin escudo, sin armadura, frente a un gigante que había aterrorizado a todo un ejército. Goliat lo vio y se burló. ¿Acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Su desprecio era evidente, pero David no se detuvo, no retrocedió. Sus ojos no estaban en la altura del gigante, sino en la grandeza de su Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. El aire se tensó. El momento había llegado. Un joven pastor, frente a un gigante invencible. Y en ese instante, todo Israel contenía la respiración, porque lo que estaba a punto de suceder no sería solo una batalla, sería una revelación, de que cuando Dios está contigo, no importa el tamaño del enemigo. Pero lo que nadie sabía aún es que una sola piedra estaba a punto de cambiarlo todo. La victoria que desata celos. Por un instante, todo se detuvo. El viento, los murmullos, incluso el latido de los corazones parecía haberse suspendido en el tiempo. La piedra ya había salido.
impulsada por la fe más que por la fuerza, girando en el aire con precisión perfecta. Y entonces, impacto, directo, en la frente del gigante. El sonido fue seco, definitivo. Los ojos de Goliat se abrieron con sorpresa, como si no pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. Su cuerpo, imponente, comenzó a inclinarse, lento, pesado, inevitable, hasta que cayó, con un estruendo que hizo temblar la tierra. El gigante había sido derribado por un pastor, por un joven sin armadura, por alguien que nadie había tomado en serio. Durante un segundo, nadie reaccionó, como si la realidad necesitara tiempo para alcanzarlos. Pero cuando finalmente lo hizo, el valle explotó. Gritos, asombro, incredulidad. Israel, que había estado paralizado por el miedo, ahora corría hacia adelante con fuerza renovada. Los filisteos, que habían confiado en su campeón, comenzaron a huir. El curso de la batalla había cambiado en un instante, y en medio de todo, David, de pie, respirando con intensidad, sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de suceder. Se acercó al cuerpo caído, tomó la espada de Goliat, pesada, descomunal, y con ella selló la victoria. El mensaje era claro: el gigante había caído, y con él, el temor. Esa imagen se grabó en la mente de todos, no solo como una victoria militar, sino como un acto imposible hecho realidad. Desde ese día, el nombre de David comenzó a correr como fuego, de boca en boca, de pueblo en pueblo, de historia en historia. El joven pastor se había convertido en héroe, pero mientras el pueblo celebraba, alguien más observaba: Saúl, el rey, el hombre que una vez fue el centro de atención, ahora miraba cómo otro comenzaba a ocupar ese lugar. Al principio lo aceptó, incluso lo honró. David fue traído al palacio, se le dio un lugar cercano, comenzó a liderar en batallas, y en cada misión tenía éxito, una y otra vez. Todo lo que hacía prosperaba, y eso solo alimentaba más la admiración del pueblo. Pero entonces, llegó el momento que cambiaría todo. Un canto, una simple canción. Las mujeres salieron a recibir a los soldados con danzas y alegría. Era una celebración como muchas otras, pero las palabras que entonaban tenían un peso inesperado. Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. La multitud repetía el coro, una y otra vez, con entusiasmo, con emoción, sin darse cuenta de que estaban encendiendo algo peligroso. Saúl escuchó, y algo dentro de él se quebró. No fue inmediato, fue sutil, como una grieta que comienza pequeña, pero que crece con el tiempo. Su mirada cambió, su expresión se endureció. 10,000 para David y 1,000 para mí, murmuró, con una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Qué más le falta sino el reino? Ahí nació el celo, la sospecha, el miedo. Desde ese día, Saúl comenzó a mirar a David de otra manera, ya no como un alivio, ya no como un servidor, sino como una amenaza. Y mientras más David era exaltado por el pueblo, más crecía la oscuridad en el corazón del rey. Un día, mientras David tocaba el arpa como lo hacía antes, intentando traer paz al espíritu atormentado de Saúl, ocurrió lo impensable. El rey, en medio de uno de sus arrebatos, tomó una lanza y la lanzó directamente hacia David, sin advertencia, sin razón aparente, solo impulsado por lo que ya había comenzado a dominarlo. Pero David logró esquivarla, una vez y luego otra. El mensaje era claro: el hombre al que había servido ahora quería matarlo, y todo había comenzado con una victoria, con un momento de fe, con una acción guiada por Dios. Lo que debió haber sido solo celebración se había convertido en el inicio de una persecución, porque cuando Dios levanta a alguien, no todos lo celebran,
Algunos lo resisten, y David, el héroe del pueblo, el joven que derrotó al gigante, ahora se encontraba en una nueva batalla, no contra un enemigo externo, sino contra la traición, contra la injusticia, contra un rey que no estaba dispuesto a soltar el trono. Y lo más difícil aún es que esta vez no habría una piedra, ni un solo golpe, ni una victoria inmediata, solo un proceso largo, doloroso y peligroso, porque el próximo capítulo de su vida no sería de gloria, sino de huida, y el hombre elegido por Dios estaba a punto de convertirse en un fugitivo. El fugitivo elegido. La noche se volvió su refugio. Ya no había música en el palacio. Ya no había tranquilidad en los pasillos. Ya no había cercanía con el rey. Solo peligro. David entendió algo con claridad brutal. Quedarse significaba morir. Así que huyó, sin ceremonia, sin despedidas, sin certezas. El joven que había sido celebrado por multitudes, ahora corría en silencio, escondiéndose entre sombras, dejando atrás todo lo que alguna vez conoció. El héroe se convirtió en fugitivo. Los caminos que antes recorría con libertad, ahora eran territorios inciertos. Cada ruido podía ser un soldado, cada silueta una amenaza, cada amanecer una nueva oportunidad de ser encontrado. Saúl no había olvidado. Al contrario, había intensificado su búsqueda, con hombres, con órdenes claras, con una obsesión que crecía día tras día. Encuéntrenlo. Y mientras el rey usaba todo su poder para perseguirlo, David tenía que aprender a sobrevivir, solo, o al menos eso parecía, porque en medio de la huida, algo inesperado comenzó a suceder. Hombres empezaron a llegar. No los fuertes, no los influyentes, no los admirados, sino los rechazados, los endeudados, los amargados, los que no encajaban en ningún lugar. Uno a uno se acercaban a David, buscando refugio, buscando dirección, buscando algo que ni ellos mismos podían explicar. Y David, el fugitivo, se convirtió en líder, no de un ejército perfecto, sino de un grupo roto, imperfecto, real. Aproximadamente 400 hombres comenzaron a seguirlo. 400. Y cada uno con su propia historia, su propio dolor, su propia carga. Pero algo los unía. Veían en David algo diferente. No solo valentía, sino propósito. Y así, en cuevas, en desiertos, en lugares olvidados, se empezó a formar algo. No un reino visible, pero sí un liderazgo verdadero. Uno que no nacía del trono, sino del carácter. Mientras tanto, la persecución no se detenía. Saúl no descansaba. Su odio había crecido más que su razón. Y en su mente, eliminar a David ya no era una opción. Era una necesidad. Fue en ese contexto que ocurrió uno de los momentos más decisivos de toda esta historia. David y sus hombres estaban escondidos en una cueva, en silencio, ocultos, cuando de pronto, pasos, voces, el sonido de alguien entrando. Era Saúl, el rey, el mismo que lo perseguía, el mismo que quería matarlo. Había entrado, solo, sin saber que estaba rodeado. Los hombres de David apenas podían creerlo. Era la oportunidad perfecta.
el momento que muchos considerarían enviado por Dios. Se acercaron a David, susurrando con urgencia: «Este es el día del que el Señor te habló. Hoy entrega a tu enemigo en tus manos. Haz con él lo que quieras». Todo parecía alineado. Todo parecía lógico. Todo parecía justo. David podía terminar con todo en ese instante. Sin persecución, sin huida, sin miedo. Solo un movimiento. Y todo cambiaría. David avanzó lentamente. Su respiración contenida. Cada paso calculado. Saúl estaba desprevenido, vulnerable, expuesto. Y entonces, David levantó su mano, pero no para matar, sino para cortar. Silenciosamente, tomó una parte del manto del rey, un gesto pequeño, pero cargado de significado. Y luego, se detuvo, se alejó. No lo tocó, no lo hirió, no tomó el trono por la fuerza, porque aunque tenía la oportunidad, también tenía convicción. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor, dijo después con firmeza. Sus hombres no lo entendían. ¿Cómo podía dejar ir esa oportunidad? ¿Cómo podía perdonar a quien lo perseguía? ¿Cómo podía elegir el camino difícil cuando el fácil estaba justo frente a él? Pero David no vivía por impulsos, vivía por principios. Sabía algo que muchos olvidan. El llamado de Dios no se adelanta por la fuerza. Se cumple en el tiempo correcto y en la manera correcta. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo siguió a distancia y gritó: «¡Mi señor, el rey!». Saúl se detuvo, se volvió y vio a David, inclinado, a lo lejos, sosteniendo el pedazo de su manto. Caída y consecuencias. El silencio del desierto quedó atrás. Las persecuciones terminaron. Las sombras finalmente se disiparon. Con el paso del tiempo, aquello que Dios había prometido en secreto se hizo visible. David fue reconocido como rey, no por imposición, no por traición, sino porque el tiempo de Dios había llegado. Israel, por fin, tenía un líder conforme al corazón de Dios, un hombre que había sido probado, que había sufrido, que había esperado, y que ahora gobernaba con sabiduría, con valentía y con una profunda dependencia de Dios. Jerusalén se convirtió en su ciudad. El reino se fortaleció, los enemigos retrocedieron, y la paz comenzó a establecerse. Todo parecía estar en su lugar, todo parecía alineado, pero es precisamente en los momentos de estabilidad donde los mayores descuidos pueden ocurrir. Una tarde, cuando los reyes solían salir a la guerra, David decidió quedarse. No parecía una decisión importante, no parecía un error, pero lo fue. Desde la terraza de su palacio, mientras el sol comenzaba a caer, David observó la ciudad, y entonces la vio. Una mujer, Betsabé. Su belleza no pasó desapercibida, pero lo que comenzó como una simple mirada se convirtió en una cadena de decisiones. Decisiones que no nacían del propósito, sino del deseo. David preguntó por ella, y la respuesta era clara. Era esposa de otro hombre, de Urías, uno de sus soldados más leales, un hombre que en ese mismo momento estaba luchando por el reino. Eso debió detenerlo, debió ser suficiente, pero no lo fue. David mandó a traerla, y cruzó una línea que nunca debió cruzar. Lo que siguió fue silencio, un intento de ocultar lo ocurrido, pero el pecado
nunca permanece escondido para siempre. El mensaje llegó, corto, directo, imposible de ignorar. Estoy embarazada. El peso de esas palabras cayó con fuerza, y entonces el rey que había derrotado gigantes comenzó a caer desde adentro. En lugar de reconocer su error, intentó cubrirlo. Mandó llamar a Urías desde el campo de batalla con la intención de que regresara a su casa y así ocultar lo sucedido. Pero Urías no era como David en ese momento. Era íntegro, fiel. «¿Cómo voy a ir a mi casa mientras mis compañeros están en guerra?», respondió. Ni siquiera en eso el plan funcionó. Y entonces David tomó una decisión aún más oscura, algo que marcaría su historia para siempre. Envió a Urías de vuelta al frente, con una orden secreta, una instrucción directa, colocarlo en la parte más peligrosa de la batalla y luego retirarse, dejarlo solo, expuesto, condenado. Y así fue. Urías murió, no por accidente, sino por estrategia, por decisión, por pecado. David había pasado de ser un hombre que confiaba en Dios a un hombre que manipulaba las circunstancias, de pastor fiel a rey que ocultaba. Pero Dios había visto todo y no guardó silencio. El profeta Natán fue enviado, no con gritos, no con acusaciones directas, sino con una historia, una parábola. Había dos hombres en una ciudad, uno rico con muchas ovejas y otro pobre, que solo tenía una pequeña cordera a la que amaba como a una hija. David escuchaba, atento. El rico, teniendo muchas, decidió tomar la única del pobre para preparar comida para un visitante. El rostro de David cambió, la indignación creció. «Ese hombre merece la muerte», declaró con firmeza. «Debe pagar 4 veces lo que hizo». Y entonces Natán lo miró, directo, sin rodeos, y pronunció palabras que atravesaron todo. «Tú eres ese hombre». El silencio fue absoluto, pesado, ineludible. Todo quedó expuesto, sin excusas, sin máscaras, sin escapatoria. Y en ese momento, David hizo lo que define su historia. No huyó, no justificó, no culpó a otros, se quebró. «He pecado contra el Señor», dijo. No fue una frase vacía, fue un reconocimiento profundo, real, doloroso, porque el hombre conforme al corazón de Dios no es el que nunca falla, es el que sabe volver. Pero el perdón no elimina las consecuencias. Natán fue claro. Dios había perdonado su pecado, pero lo que había hecho traería dolor, conflictos, pérdidas. El hijo que nacería no viviría. Y así fue. Los días que siguieron fueron oscuros. David ayunó, oró, se postró en tierra, buscando misericordia, buscando intervención. Pero esta vez, la respuesta fue distinta. El niño murió, y el dolor fue profundo, inmenso, real. Sus siervos no entendían cómo reaccionaría, pero David se levantó, se lavó y adoró. No porque no doliera, sino porque entendía algo que pocos comprenden. Dios sigue siendo Dios, incluso en medio de las consecuencias. Y así, el rey que había sido levantado, había caído, pero no quedó en el suelo, porque aunque el pecado marcó su historia, el arrepentimiento marcó su legado. Y lo que vendría después no sería una vida perfecta, sino una vida real, llena de cicatrices, pero también de redención. Redención y legado eterno. El palacio ya no era el mismo. Las paredes seguían en pie. El trono seguía en su lugar. El reino seguía avanzando. Pero David
había cambiado. No era el joven pastor que cantaba bajo las estrellas. No era el guerrero que corrió sin miedo hacia un gigante. No era el fugitivo que confiaba en Dios en cada paso. Ahora era un hombre marcado por decisiones, por pérdidas, por consecuencias que no podían borrarse. Y sin embargo, también era un hombre más profundo, más consciente, más dependiente de Dios que nunca. Porque el dolor tiene una forma única de revelar lo que realmente hay en el corazón. Y en David, a pesar de todo, seguía habiendo un anhelo genuino por Dios. Los días pasaban y aunque el reino continuaba, las heridas internas seguían hablando. Conflictos surgieron dentro de su propia casa, tensiones, traiciones, incluso entre sus propios hijos. El eco de sus errores no se apagó fácilmente, pero en medio de todo eso, David no se alejó de Dios, se acercó más. Sus palabras ya no eran solo canciones hermosas, eran clamor, eran arrepentimiento, eran verdad sin adornos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No era poesía, era una súplica, porque David había entendido algo que transforma todo. No hay lugar tan oscuro donde la misericordia de Dios no pueda alcanzar. Y poco a poco, entre lágrimas, decisiones y tiempo, Dios comenzó a restaurar, no borrando el pasado, pero redimiéndolo. Betsabé, la misma mujer que había sido parte de su caída, también fue parte de su proceso de restauración. De esa relación nació otro hijo, Salomón, y sobre él reposó una promesa, una continuidad, una señal de que Dios no había terminado con David, porque el llamado de Dios no se cancela por el fracaso, se transforma a través del arrepentimiento. Con los años, David fue envejeciendo. Sus fuerzas ya no eran las mismas. Sus batallas ya no eran físicas. Eran internas, reflexivas, profundas. Miraba hacia atrás y veía todo. El campo, la unción, el gigante, la persecución, el pecado, la pérdida, la restauración. Una vida completa, no perfecta, pero real. Y en medio de ese recorrido, comprendió algo que se convertiría en su legado. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Corazones que fallen, pero regresen. Que se quiebren, pero no se alejen. Que caigan, pero no se rindan. Antes de partir, David dejó instrucciones. Preparó el camino para su hijo. Aseguró la continuidad del reino. Pero más allá de estructuras y poder, dejó algo más importante. Un ejemplo, un testimonio, una historia. La historia de un pastor olvidado que fue visto por Dios. De un joven ignorado que fue elegido. De un rey imperfecto que nunca dejó de buscar el corazón de su Creador. Y aunque su vida tuvo errores, su nombre quedó marcado en la historia. No solo como rey, sino como alguien que entendió el corazón de Dios. Porque siglos después, cuando el tiempo avanzó y las generaciones cambiaron, una promesa seguía en pie. De su linaje vendría algo más grande, un reino eterno, una esperanza definitiva. Porque Dios no solo levantó a David para gobernar Israel, sino para ser parte de una historia mucho más grande. Una historia de redención, una historia donde el verdadero rey también sería llamado Hijo de David. Y así termina esta historia, no con perfección, sino con propósito, no con gloria humana, sino con gracia divina. Porque al final, no importa de dónde vienes,
No importa cuántas veces caigas, si tu corazón sigue buscando a Dios, Él sigue escribiendo tu historia. Y como David, puedes ser recordado no por tus errores, sino por tu fe.